leyes de la termodinámica o los principios de la termodinámica describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. El término termodinámica proviene del griego thermos, que significa calor, y dynamos, que significa fuerza. Matemáticamente, estos principios se describen mediante un conjunto de ecuaciones que explican el comportamiento de los sistemas termodinámicos, definidos como cualquier objeto de estudio, desde una molécula o ser humano hasta la atmósfera o el agua hirviendo en una cacerola. Existen 4 leyes de la termodinámica y son cruciales para comprender las leyes físicas del universo y la imposibilidad de ciertos fenómenos como el del movimiento perpetuo. Los 4 principios de la termodinámica poseen orígenes distintos y algunos fueron formulados a partir de los anteriores. El primero en establecerse, de hecho, fue el segundo, obra del físico e ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi-Carnot en 1824. Sin embargo, en 1860 este principio volvió a formularse por Rudolf Clausius William Thomson, añadiendo entonces la que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica. Más adelante apareció la tercera, también conocida como postulado de Nernst, porque surgió gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912. Finalmente, la llamada Ley Cero apareció en 1930, propuesta por Gougnay y Fowler. Cabe decir que no todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley. La primera ley se llama Ley de la Conservación de la Energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. De ese modo, al suministrar una cantidad determinada de calor a un sistema físico, su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo, efectuando por el sistema sobre sus alrededores. Como ejemplo de esta ley, imaginemos el motor de un avión. Se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible para reaccionar químicamente durante el proceso de combustión, libera calor y efectúa un trabajo que hace que el avión se mueva. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de trabajo realizado y de calor liberado, podríamos calcular la energía total del sistema y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante el vuelo. Ni se creó ni se destruyó energía, sino que se hizo cambiar de energía química a energía calórica y energía cinética, movimiento, o sea. Entonces, el cambio de energía interna será cero, por lo que el calor será igual al trabajo. Como hemos visto, conforme hemos ido avanzando en el tema, van saliendo nuevas variables y nuevos conceptos que comprenden la primera ley de la termodinámica. La segunda ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementar en el tiempo. Esto significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Esta ley introduce un concepto fundamental en la física, el concepto de la entropía, representada con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable, es decir, no puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos esa energía es calor, ese calor que libera el sistema, lo que hace aumentar el desorden del sistema. Su entropía. La entropía es la medida del desorden de un sistema. La formulación de esta ley establece que el cambio de la entropía será siempre igual o mayor a la transferencia de calor, dividido por la temperatura del sistema.
Para entender esto con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de un material y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que es menos material que la que había en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases, que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y que contribuyen a su desorden. La tercera ley de la termodinámica. Al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se detienen. La tercera ley plantea que en la entropía del sistema que sea llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, 0 en unidades de Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Al llegar al cero absoluto, 0 en unidades de Kelvin, la entropía posee un valor mínimo constante. Resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto, pero podemos pensar esta ley y analizarlo con lo que ocurre en un congelador. Los alimentos que depositemos ahí se enfriarán tanto que si realizan o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior. Por eso se retarda su descomposición y será apto su consumo durante mucho más tiempo. La ley cero se conoce con este nombre aunque fue la última en postularse, también conocida como ley del equilibrio térmico. Este principio dicta que, si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Esta ley nos permite comparar la energía térmica de tres cuerpos distintos, A, B y C. Si el cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con el cuerpo C, tienen la misma temperatura, y B también tienen la misma temperatura que C, entonces A y B poseen igual temperatura. Otra forma de entender este principio es argumentar que al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualen. Los ejemplos cotidianos de esta ley son fáciles de hallar. Cuando nos metemos en agua fría o caliente notaremos la diferencia de temperatura solo durante los primeros minutos, ya que nuestro cuerpo luego encontrará en el equilibrio térmico con el agua y no notaremos más la diferencia. Lo mismo ocurre cuando entramos en una habitación calurosa o fría. Notaremos la temperatura al principio, pero luego dejaremos de percibir la diferencia, pues entraremos en equilibrio térmico con ella.